Bienvenidos a Los Evangelios Prohibidos, explorando los secretos perdidos del cristianismo. En el capítulo anterior, desenterramos los tesoros escondidos en la biblioteca de Nag Hammadi, una colección de papiros que nos reveló una visión alternativa del cristianismo primitivo, el gnosticismo. En este segundo capítulo, nos embarcamos en un viaje aún más profundo hacia el corazón de la gnosis. ¿Qué es la gnosis? Es una corriente espiritual que floreció en los primeros siglos del cristianismo, caracterizada por la búsqueda de un conocimiento interior y directo de la divinidad. A diferencia de la fe ortodoxa, la gnosis no se basaba en dogmas ni en la autoridad de la Iglesia, sino en la experiencia personal y la revelación mística. La gnosis, del griego gnosis, conocimiento, no es una religión unificada, sino más bien un movimiento espiritual heterogéneo que floreció en los primeros siglos del cristianismo, particularmente en el siglo II después de Cristo. En el contexto gnóstico, se refiere a un conocimiento especial, intuitivo y directo de la divinidad. Sus seguidores buscaban un camino alternativo hacia la divinidad, enfatizando el conocimiento interior y la experiencia personal por encima de los dogmas y rituales establecidos. Influencias filosóficas. La gnosis se nutrió de diversas corrientes como el platonismo, el estoicismo y las religiones mistéricas orientales. De estas últimas, heredó la idea de la salvación a través de la iluminación y el contacto con lo divino. Cristianismo primitivo. La gnosis surgió en un contexto de incipiente organización del cristianismo. Algunos gnósticos se consideraban cristianos, pero con una interpretación particular de las enseñanzas de Jesús. Características principales. Dualismo. Los gnósticos creían en un dualismo ontológico, es decir, la existencia de dos realidades, el mundo material, creado por un demiurgo inferior, y el mundo espiritual, donde reside el Dios verdadero. El alma como chispa divina. Los gnósticos creían que el alma humana era una chispa divina atrapada en el mundo material. El objetivo de la gnosis era liberar al alma del cuerpo y del mundo material para que pudiera retornar al mundo espiritual. Conocimiento como camino a la salvación. La gnosis se entendía como un conocimiento intuitivo y experiencial de la naturaleza divina. Este conocimiento era accesible solo a unos pocos, los iniciados, que seguían un camino de ascesis y meditación. Textos gnósticos. Los gnósticos produjeron una gran cantidad de textos, muchos de los cuales fueron considerados heréticos por la Iglesia primitiva. Entre los textos gnósticos más conocidos se encuentran los manuscritos de Nag Hammadi. Diferencias con el cristianismo ortodoxo. Las principales diferencias entre la gnosis del cristianismo primitivo y el cristianismo ortodoxo se pueden resumir en el papel de la fe. La gnosis daba primacía al conocimiento sobre la fe. La naturaleza de Dios. Los gnósticos tenían una visión más compleja de Dios que la del cristianismo ortodoxo. El papel de Jesús. Jesús era visto como un revelador que vino a enseñar la gnosis a la humanidad. El camino a la salvación. La gnosis era vista como la única forma de alcanzar la salvación. Represión y desaparición. La gnosis del cristianismo primitivo fue considerada una herejía por la Iglesia primitiva y fue perseguida durante siglos. A partir del siglo IV, la gnosis prácticamente desapareció como movimiento religioso. Influencias y legado. A pesar de su desaparición, la gnosis del cristianismo primitivo ha tenido una influencia significativa en el desarrollo del pensamiento occidental. Sus ideas sobre el dualismo, el alma divina y el conocimiento como camino a la salvación han sido reinterpretadas y reelaboradas por diferentes movimientos religiosos y filosóficos a lo largo de la historia. Conceptos místicos o mitológicos. La gnosis incorporaba una serie de conceptos místicos o mitológicos que la diferenciaban del cristianismo ortodoxo. Entre ellos podemos destacar Arconte. Los señores del mundo material en el contexto del gnosticismo. Un arconte, del griego arjón, gobernante, es una entidad demoníaca o un ser celestial inferior que tiene control sobre el mundo material.
Los gnósticos creían que los arcontes fueron creados por el Demiurgo, un dios inferior que era responsable de la creación del mundo material. Características de los arcontes. Naturaleza: los arcontes son seres espirituales, pero no son completamente divinos. A menudo se les describe como entidades oscuras e ignorantes que están atrapadas en el mundo material. Función: los arcontes controlan el mundo material y mantienen a la humanidad en la ignorancia y el sufrimiento. Algunos gnósticos creían que los arcontes eran responsables del mal en el mundo. Tipos: hay diferentes tipos de arcontes, cada uno con sus propias funciones y poderes. Algunos de los arcontes más conocidos incluyen a Yaldabaoth, el Demiurgo, y Saklas, el arconte del mundo material. Relación con la humanidad. Caída del alma: los gnósticos creían que el alma humana había caído del mundo espiritual al mundo material debido a la influencia de los arcontes. Ignorancia: los arcontes mantienen a la humanidad en la ignorancia de su verdadera naturaleza divina. Salvación: el objetivo de la gnosis era liberar al alma humana del control de los arcontes y ayudarla a retornar al mundo espiritual. Mónada: la chispa divina en el ser humano. En el contexto del gnosticismo, la mónada, del griego monás, unidad, es la chispa divina que reside en el interior del ser humano. Es la parte divina del alma que está atrapada en el mundo material. La mónada es inmortal y tiene la capacidad de retornar al mundo espiritual, a su origen divino. Características de la mónada. Naturaleza: la mónada es una esencia espiritual pura y perfecta. Es una partícula de la divinidad que está presente en todos los seres humanos. Origen: la mónada proviene del mundo espiritual, del pleroma, la región de la luz y la divinidad. Destino: el destino de la mónada es retornar al mundo espiritual, liberándose del mundo material y de la influencia de los arcontes. Relación con el alma. Dualismo: la mónada se distingue del alma. El alma es la parte del ser humano que está compuesta por la mónada y el cuerpo material. Luz y oscuridad: la mónada representa la luz divina que reside en el alma, mientras que el cuerpo material representa la oscuridad del mundo material. Salvación: gnosis: el conocimiento de la gnosis es la clave para liberar la mónada del cuerpo material y del mundo material. Ascesis: la práctica de la ascesis, la purificación del cuerpo y del alma, es necesaria para preparar la mónada para su regreso al mundo espiritual. Simbolismo: la mónada a menudo se representa como una perla o una chispa de luz. En la actualidad, el concepto de mónada ha sido reinterpretado por diferentes movimientos esotéricos y de la nueva era. Algunos creen que la mónada es la esencia del ser humano y que es posible acceder a ella a través de la meditación y otras prácticas espirituales. Abraxas: el ser supremo de la gnosis. Introducción: Abraxas es una figura compleja y controvertida en el gnosticismo, una corriente espiritual del cristianismo primitivo. Se le suele representar como una deidad con cuerpo humano y cabeza de león, gallo o serpiente, con las piernas de un reptil y alas. Características de Abraxas. Naturaleza: Abraxas es una deidad andrógina que combina aspectos masculinos y femeninos. Símbolo: el nombre Abraxas se deriva de la palabra griega abraxas, que significa el que está por encima de todo. Poder: Abraxas es el ser supremo de la gnosis, el creador del universo y de todas las cosas. Emanaciones: Abraxas emana de sí mismo a otras entidades divinas, los eones, que forman el pleroma, la región de la luz y la divinidad. Demiurgo: Abraxas crea al Demiurgo, un dios inferior que es responsable de la creación del mundo material. Relación con el mundo material. Dualismo: Abraxas está asociado con el mundo espiritual, mientras que el Demiurgo está asociado con el mundo material. Salvación: el objetivo de la gnosis es liberar al alma humana del mundo material y retornar al pleroma, a la presencia de Abraxas. Abraxas se representa con cuerpo humano y cabeza de león, gallo o serpiente, con las piernas de un reptil y alas. A menudo sostiene una espada, un látigo o un escudo.
Simbolismo. El león representa la fuerza y el poder. El gallo representa la vigilancia y la luz. La serpiente representa la sabiduría y el kundalini. En la actualidad, Abraxas sigue siendo una figura importante en algunos movimientos gnósticos modernos. Se le ve como un símbolo de la totalidad, la unidad y la androginia. También se le asocia con la alquimia y la magia. Eón. Los seres divinos del pleroma en el contexto del gnosticismo. Un eón, del griego aion, eternidad, es un ser divino o una entidad celestial que forma parte del pleroma, la región de la luz y la divinidad. Los eones son emanaciones del Ser Supremo, también conocido como Abraxas o Vitos, y representan diferentes aspectos de la divinidad. Características de los eones. Naturaleza. Los eones son seres espirituales puros y perfectos. Son inmortales y no están sujetos a las leyes del mundo material. Origen. Los eones emanan del Ser Supremo, formando una jerarquía descendente que se extiende desde la luz pura hasta la materia. Funciones. Los eones desempeñan diferentes funciones en la creación del universo y en la evolución del alma humana. Algunos eones son responsables de la creación del mundo material, mientras que otros ayudan a las almas a retornar al pleroma. Tipos. Hay diferentes tipos de eones, cada uno con sus propias características y funciones. Algunos de los eones más conocidos incluyen a Sofía, la sabiduría, Nous, la inteligencia, y Logos, la palabra. Relación con el mundo material. Dualismo. Los eones están asociados con el mundo espiritual, mientras que el mundo material es creado por el demiurgo, un dios inferior. Salvación. El objetivo de la gnosis es liberar al alma humana del mundo material y retornar al pleroma, a la presencia de los eones. Simbolismo. Los eones a menudo se representan como figuras angelicales o como seres luminosos. En la actualidad, el concepto de eón ha sido reinterpretado por diferentes movimientos esotéricos y de la nueva era. Algunos creen que los eones son entidades que todavía interactúan con el mundo humano y que pueden ser contactados a través de la meditación y otras prácticas espirituales. Pleroma. La totalidad de la realidad divina. En el contexto del gnosticismo, el pleroma, del griego pliroma, plenitud, es la totalidad de la realidad divina, el reino de la luz y la perfección donde reside el Ser Supremo y los eones. El pleroma es un espacio trascendente que está más allá del mundo material y del demiurgo, un dios inferior que es responsable de la creación del mundo material. Características del pleroma. Naturaleza. El pleroma es un estado de plenitud, armonía y conocimiento perfecto. Es un lugar de paz y felicidad eterna. Origen. El pleroma es la fuente de toda la realidad divina. Es el lugar donde emanan el Ser Supremo y los eones. Simbolismo. El pleroma a menudo se representa como un círculo o una esfera de luz. Componentes. El pleroma se compone de Ser Supremo, también conocido como Abraxas o Vitos, es la fuente de toda la realidad divina. Eones. Son seres divinos que emanan del Ser Supremo y representan diferentes aspectos de la divinidad. Sofía, la sabiduría, es un eón importante que juega un papel crucial en la creación del universo y en la caída del alma humana. Relación con el mundo material. Dualismo. El pleroma está asociado con el mundo espiritual, mientras que el mundo material es creado por el demiurgo. Caída del alma. El alma humana originalmente habitaba en el pleroma, pero debido a un error o una transgresión, cayó al mundo material. Salvación. El objetivo de la gnosis es liberar al alma humana del mundo material y retornar al pleroma, a la presencia del Ser Supremo y los eones. En la actualidad, el concepto de pleroma ha sido reinterpretado por diferentes movimientos esotéricos y de la nueva era. Algunos creen que el pleroma es un estado de conciencia que puede ser alcanzado a través de la meditación y otras prácticas espirituales. El antropos. El ser humano perfecto. En el contexto del gnosticismo, el antropos, del griego antropos, ser humano, es un concepto complejo y central en la gnosis. Se refiere al ser humano perfecto,
la imagen divina en la que el ser humano fue originalmente creado. El Anthropos es un ser espiritual que no está sujeto a las leyes del mundo material. Características del Anthropos. Naturaleza. El Anthropos es un ser andrógino que combina aspectos masculinos y femeninos. Es un ser perfecto, lleno de luz y conocimiento. Origen. El Anthropos emana del Ser Supremo, el pleroma, la región de la luz y la divinidad. Destino. El destino del Anthropos es retornar al pleroma, a la presencia del Ser Supremo. Relación con el alma. El Anthropos no es el alma humana, sino la parte divina del alma que está atrapada en el cuerpo material. Simbolismo. El Anthropos a menudo se representa como una figura luminosa o como un ser con alas. El Anthropos y la Sofía. Sofía, la sabiduría, es un eón importante que juega un papel crucial en la creación del Anthropos. Caída del Anthropos. Según algunos textos gnósticos, el Anthropos fue creado por Sofía como un intento de alcanzar al Ser Supremo. Sin embargo, este intento fue imperfecto y el Anthropos cayó al mundo material. Gnosis. El conocimiento de la gnosis es la clave para liberar al Anthropos del cuerpo material y del mundo material y retornar al pleroma. En la actualidad, el concepto del Anthropos ha sido reinterpretado por diferentes movimientos esotéricos y de la nueva era. Algunos creen que el Anthropos es la esencia del ser humano y que es posible acceder a ella a través de la meditación y otras prácticas espirituales. El demiurgo. El concepto del demiurgo es fundamental en la cosmología del gnosticismo. El término demiurgo proviene del griego demiurgos, que significa artesano o creador. El demiurgo, a menudo identificado con el Dios creador del Antiguo Testamento, es considerado como un ser inferior y en cierto sentido ignorante, que se cree ser el creador del universo material. Se le atribuye la formación del mundo físico y las leyes que lo rigen, pero en contraposición a la perfección divina del pleroma, su creación es defectuosa y está marcada por el sufrimiento y la imperfección. Dualismo. Se establece una profunda dualidad entre el mundo espiritual, que es considerado como el hogar de la divinidad y la perfección, y el mundo material, creado por el demiurgo, que se percibe como una realidad inferior y llena de sufrimiento. Esta dualidad refleja la lucha entre la luz y la oscuridad, el conocimiento y la ignorancia, que está en el corazón del gnosticismo. El rol del demiurgo en la salvación. En muchas corrientes gnósticas, la revelación del conocimiento, gnosis, es crucial para la salvación. Se cree que este conocimiento permite a los individuos liberarse de las ataduras del mundo material y ascender hacia el mundo espiritual. El demiurgo, por lo tanto, se percibe como una fuerza que aprisiona a las almas en el mundo físico, y el conocimiento gnóstico es visto como el medio para escapar de su influencia y regresar al pleroma. Interpretación y variaciones. Es importante tener en cuenta que el gnosticismo abarca una amplia gama de enseñanzas y mitologías, y la interpretación del demiurgo puede variar entre diferentes sistemas gnósticos. A veces se lo retrata como malvado y engañoso, mientras que en otras interpretaciones puede ser visto como simplemente incompetente o ignorante. A pesar de su desaparición, la gnosis, tanto como corriente filosófica como religiosa, representa un enfoque único dentro del panorama espiritual y filosófico, desafiando las interpretaciones ortodoxas del cristianismo y ofreciendo una perspectiva alternativa sobre la naturaleza del cosmos, la divinidad y el ser humano. Esta búsqueda de conocimiento revela una comprensión más profunda de la realidad más allá de las apariencias superficiales del mundo material. A través de mitos y alegorías, el gnosticismo explora la dualidad entre el mundo material y el mundo espiritual, así como la naturaleza del mal y el sufrimiento. Religiosamente, el gnosticismo desafía la autoridad eclesiástica y las interpretaciones ortodoxas del cristianismo, proponiendo una visión de la salvación basada en el despertar espiritual individual más que en la fe ciega o en la obediencia a doctrinas establecidas. Los gnósticos ven al Dios Supremo como trascendente e incomprensible. Este contraste entre el gnosticismo y el cristianismo ortodoxo resalta la diversidad de interpretaciones dentro del cristianismo primitivo y subraya la lucha por definir la ortodoxia en los primeros siglos de la era cristiana.
En cuanto al impacto cultural, la biblioteca de Nag Hammadi ha sido fundamental. Su redescubrimiento en el siglo XX proporcionó una ventana única a las creencias y enseñanzas de los primeros movimientos gnósticos, enriqueciendo nuestra comprensión del cristianismo primitivo y de las corrientes espirituales que coexistieron con él. Estos textos han inspirado a académicos, teólogos y buscadores espirituales, estimulando un renovado interés en el gnosticismo y su relevancia para la sociedad contemporánea. El gnosticismo desafía las concepciones tradicionales de la religión y la filosofía, ofreciendo una visión alternativa del universo y del individuo. Su legado, tanto en términos de influencia histórica como de inspiración espiritual, continúa resonando en la sociedad actual, invitando a una reflexión más profunda sobre las preguntas fundamentales de la existencia humana. En resumen, el gnosticismo sigue siendo una fuerza influyente en la cultura y el pensamiento contemporáneo, tanto por su rica historia filosófica y religiosa como por su relevancia para comprender las complejidades de la condición humana y la búsqueda espiritual. La biblioteca de Nag Hammadi ha desempeñado un papel crucial en este proceso al proporcionar acceso a una amplia gama de textos gnósticos que continúan inspirando y desafiando a las generaciones actuales. Hemos llegado al final de este recorrido por las arenas del tiempo y los secretos de los antiguos, esos conocimientos incómodos que han desafiado filosofías y dogmas dominantes. Sin embargo, el antiguo conocimiento prevalecerá con el tiempo, siempre que mantengamos una mente abierta, una comprensión receptiva y nuestras voces libres de censura. Agradecemos tu compañía en este viaje donde exploramos la gnosis, su historia, su filosofía y su conocimiento espiritual. También nos adentramos en la biblioteca de Nag Hammadi, un tesoro oculto durante siglos que nos ha permitido comprender mejor las diversas corrientes de pensamiento que existieron en los primeros siglos del cristianismo. El valor de la experiencia personal, la gnosis nos recuerda que la verdadera sabiduría no reside en dogmas o doctrinas, sino en la experiencia personal y directa de lo divino. Este viaje no termina aquí. Te invitamos a continuar explorando por tu cuenta, a seguir buscando la verdad y a descubrir tu propia luz interior. Recuerda, el conocimiento es poder. El conocimiento te libera de las cadenas de la ignorancia y te permite alcanzar tu máximo potencial. Comparte este conocimiento con otros. La luz de la verdad debe brillar para todos. Que la búsqueda del conocimiento te guíe en tu camino. Déjanos saber tus pensamientos. Deja tus comentarios, estaremos leyéndolos. Si te gustó este video, te invito a darle un like y a suscribirte a nuestro canal. Si ya estás suscrito, activa las notificaciones para que no te pierdas nuestras próximas entregas. También puedes compartir este contenido con tus amigos y familiares que puedan estar interesados en este tema. Gracias por vernos y apoyarnos. Un saludo a todos. Hasta la próxima. Y felices lunas.